Hola, ¿qué tal padeleros? Mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida un día más al canal de YouTube de Zona de Padel. Hoy os traemos una review top sobre una de las palas por las que más nos preguntáis, que es la Hack 04 2025 de Paquito Navarro. Vamos a ver cómo se comporta en la pista y analizar sus características técnicas. Por lo tanto, esperamos que os quedéis hasta el final del vídeo y que nos dejéis un buen like para apoyar este tipo de contenido. Y ahora sí, vamos a ver qué tal y qué tenemos que decir sobre la nueva pala del Huracán del Barrio de los Remedios, Paquito Navarro. Ya tenemos aquí la nueva Hack 04 2025, la pala oficial de Paquito Navarro, que como podéis ver pues viene con un diseño muy llamativo. A mí personalmente me gusta muchísimo, ya que el color verde, el color blanco y el negro pues han sustituido al negro y al naranja que predominaba la temporada anterior. Y en cuanto a las características, pues vemos que tiene una forma de diamante, un balance bastante alto, ideal para el juego de Paquito Navarro. Encontramos rugosidad tipo 3D en las caras, ha cambiado con respecto a la temporada anterior, donde veíamos un rugoso tipo lija bastante marcado. Pues el cambio se debe a que Bull Padel pues ha generado este dibujo circular, porque pues permite añadir más efecto y aportarle una mejor dirección a los tiros. En cuanto a los materiales usados en la construcción de la pala, pues tenemos un carbono Tricarbon 18K en las caras y una goma multi-eva de diferentes densidades en el núcleo. Esto nos deja unas sensaciones de pala bastante durita. Por otro lado, en cuanto a las tecnologías, vemos por aquí el Total Channel, que es un canal que Bull Padel ha diseñado a lo largo de todo el marco, que mejora la estabilidad y aporta una mayor potencia a la zona central de la pala. Por otro lado, vemos también el sistema Custom Weight, con estos huequitos en la zona superior, que pues permiten añadir una serie de piezas que se compran por separado para aumentar todavía más el balance. Vemos también un cambio en el diseño del corazón con la tecnología Tricore, con estas 3 vigas que mejoran la resistencia, mejoran la potencia, también la estabilidad de la pala, y estéticamente queda bastante bonito. Y para reducir todo el tema de las vibraciones, encontramos el sistema Vibra Drive, este elastómero ubicado en la zona baja del corazón, y también el Grip ESA-Core, ¿vale? Que nos permite pues mejorar el agarre frente a la sudoración, frente a la humedad, y también puede reducir el tema de vibraciones. Y por último encontramos los Ease Vibe, estas piececitas de goma, estos dampeners, estos shockouts muy parecidos a los que ha ideado Siux, que pues reducen las vibraciones según Bull Padel en un 49% y también nos permiten modificar el balance según la posición en la que los coloquemos. Una pala que a mí me ha parecido muy completa. En defensa, buen punto dulce, buenísima la salida de bola para tirar buenos globos, chiquitas, incluso para bloquear alguna bola que nos viene muy firmes. La verdad que es una pala también muy manejable, no la he notado especialmente pesada, lo cual habla muy bien. Luego, en términos de bajada de pared, es cierto que hay que controlarla, no solo en bajadas de pared, sino en cualquier golpe aéreo, porque es una pala que al tener el balance un poquito más alto, si hacemos el gesto demasiado exagerado, pues puede ser que la bola nos salga disparada y perdamos muchísimo control. En bandejas, víboras, y sobre todo también en los rulos a la verja, lo mismo, ¿vale? Es una pala que hay que encontrarle el punto en el que no le pegues excesivamente fuerte, porque ya digo, tiene muchísima salida de bola, entonces puede ser que salga muy descontrolada, pero si le pillas el punto para meterle buena profundidad a los tiros, es una pala impresionante. Además, el rugoso 3D, la verdad que suma muchísimo. He tirado alguna dejada por aquí y se ve que la bola sale con mucho efecto, además pasa más tiempo en la superficie por este dibujo circular. Y luego los remates, muchísima facilidad, es lo que yo he notado, no hace falta pegarle excesivamente fuerte, con tocar la bola con la parte media superior de la pala ya sale con muchísima potencia. Si le agregamos un buen gesto técnico, la bola va a despedir muchísimo, vamos a sacar muchas bolas por 3. Así que en líneas generales, muy contento con la Hack 04 y me parece una pala muy completa, a la que pues vamos a ver en muchísimas reviews como seguramente de las mejores palas híbridas de potencia. Y hasta aquí nuestra review analizando la nueva Hack 04 del 2025 de Paquito Navarro. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí, y por aquí te dejamos un enlace a nuestra review de la nueva Explo.
Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y a ti qué te parece la nueva pala de Paquito Navarro? Te leemos en comentarios.